¿Sientes que el dinero de tu cartera se esfuma con cada litro de gasolina que pones a tu auto? ¿Notas cómo los números del surtidor corren más rápido que el kilometraje en tu odómetro? Hay una frustración silenciosa creciendo en el camino de la vida de muchos. Un sentimiento de que, por más que trabajemos, una parte crucial de nuestro presupuesto se disuelve en el tanque de combustible. Es como si una parte de tu sueldo simplemente volara por el escape. Y lo peor es que, para muchos, parece no haber forma de detenerlo. Pero, ¿y si te dijera que puedes recuperar hasta la mitad de ese dinero? ¿Y si pudieras tomar el control, no solo de tu gasto en gasolina, sino de una parte importante de tu estabilidad financiera? Imagina por un momento que el combustible ya no es un agujero negro que devora tus ahorros. Imagina que cada vez que llenas el tanque, lo haces con una sonrisa, sabiendo que has descifrado el código. Porque la verdad es que muchos factores, desde la inflación imparable hasta las fluctuaciones del precio del petróleo y, sí, incluso nuestros propios hábitos al volante, conspiran contra nuestros bolsillos. Pero no tiene por qué ser así. Hoy, no solo vamos a entender por qué tu auto parece tener sed insaciable, sino que te daré las herramientas para que le enseñes a beber menos. Aquí, Tony, el gerente de gasolinera con 25 años de experiencia, te va a desvelar los secretos para que ahorres hasta un 50% en combustible cada mes, cuidando tu auto y evitando errores costos. Si estás listo para cambiar la forma en que manejas y cómo tu dinero trabaja para ti, quédate. Y no olvides suscribirte a Capital Tunes para seguir descubriendo cómo tu dinero puede volar, pero no por el escape de tu coche. Conoce a Tony. A sus 40 años y con el rostro curtido por el sol y la reflexión con su amplio conocimiento del tema, Tony es el alma de la gasolinera El Buen Camino. Lleva más de 2 décadas allí, observando el ir y venir de miles de coches, escuchando las quejas y las alegrías de los conductores. Es el tipo de persona que, a pesar de su gran experiencia en el mundo del combustible, siempre está buscando respuestas, siempre reflexionando sobre cómo las finanzas se entrelazan con la vida cotidiana. Durante años, Tony había visto cómo los conductores se lamentaban por el precio de la gasolina, pero nunca se había detenido a pensar profundamente en su propio bolsillo. En una época, su situación financiera era un caos, un reflejo de muchos de los conductores que veía a diario. Sueldo decente, pero el dinero simplemente desaparecía. No era solo la gasolina, eran pequeños gastos que se acumulaban, facturas inesperadas y la sensación constante de que, a pesar de trabajar duro, la prosperidad era una ilusión que nunca lograba atrapar. Una tarde, mientras revisaba los gráficos de consumo de la estación, se dio cuenta de algo profundo. No era solo un número en la bomba. El precio del combustible impactaba absolutamente cada aspecto de la vida, desde lo que la gente podía permitirse en el supermercado hasta las vacaciones que nunca tomaban. Tony tuvo una epifanía. Entender cómo y por qué su propio auto consumía tanto y cómo eso afectaba su economía personal era el primer paso para tomar el control. Se prometió a sí mismo no solo ser un experto en dispensar combustible, sino un maestro en gestionarlo inteligentemente. Porque si él, con toda su experiencia, podía caer en la trampa del gasto innecesario, ¿cuántos otros no lo harían? Desde ese día, Tony se dedicó a desentrañar los misterios del ahorro en combustible, no solo para él, sino para cualquiera dispuesto a escuchar. A menudo, la razón por la que tu auto bebe más de la cuenta no está en el precio del galón, sino en lo que sucede bajo el capó y en cómo se cuida tu vehículo. Es como un atleta que no se alimenta bien ni entrena adecuadamente. No rendirá a su máximo potencial. Tu coche es igual. ¿Sabías que una simple presión incorrecta en los neumáticos puede aumentar tu consumo de combustible hasta en un 5%? Parece poco, pero si gastas 400 pesos al mes en gasolina, son 20 pesos que se van por no revisar algo tan básico. Y es que no es solo la presión, es un combo de pequeños descuidos que, sumados, se convierten en un verdadero atraco a tu cartera. Imagina a Tony en el taller de su gasolinera, levantando un coche. «Mira esto», dice mientras señala una bujía gastada. Estas pequeñas piezas son las chispas de la vida de tu motor.
Si están sucias o viejas, el motor no quema la gasolina eficientemente. Es como intentar encender una fogata con un cerillo húmedo. No funciona bien y gastas muchos más cerillos. Un cambio de bujías, junto con un filtro de aire limpio, puede mejorar el rendimiento hasta en un 10%. ¿Y el aceite? Un aceite viejo o incorrecto hace que el motor trabaje más, lo que se traduce en más combustible. Un buen mantenimiento no es un gasto, es una inversión. Pero no todo es mantenimiento. A veces, la forma en que usamos nuestro coche es el verdadero ladrón. Tony nos explica. Muchos piensan que ir rápido los hace ahorrar tiempo, pero rara vez se traduce en ahorro de dinero. A 120 km por hora, tu coche puede consumir hasta un 30% más de combustible que a 90 km por hora. Es el aire, la resistencia que opone a tu vehículo, que a mayor velocidad se vuelve una pared invisible. Y no olvidemos el peso extra. Aquellos que viajan con la baca del coche siempre puesta o con el maletero lleno de cosas que no necesitan, están arrastrando un peso muerto que incrementa el consumo. Cada libra cuenta. Si llevas 100 libras extra, puedes aumentar el consumo en un 1-2%. Multiplica eso por los miles de kilómetros que recorres al año. Es un costo silencioso pero constante. El secreto para domar a este enemigo invisible es la prevención. Revisa la presión de tus neumáticos cada mes. Sigue el programa de mantenimiento de tu coche. Viaja ligero y respeta los límites de velocidad. Tu bolsillo te lo agradecerá. Aquí es donde la cosa se pone personal. La mayoría de nosotros subestimamos el impacto de nuestros hábitos de conducción en el consumo de gasolina. Tony lo ha visto miles de veces. Veo a conductores que aceleran como si fueran a una carrera y frenan de golpe como si vieran una pared. Comenta, mientras una camioneta ruge al salir de su gasolinera. Esa conducción agresiva, ese acelera, frena, acelera, es un desastre para el consumo. Puede aumentar tu gasto de gasolina hasta en un 30%. Esos arranques bruscos y frenadas repentinas gastan una cantidad brutal de combustible. Cada vez que pisas el acelerador a fondo, le estás pidiendo al motor una explosión extra de energía que se traduce directamente en más combustible inyectado. Pero no es el único error. ¿Quién no ha dejado el motor encendido mientras espera a alguien o está en un embotellamiento largo? El ralentí, o dejar el motor encendido sin moverte, es el beso de la muerte para tu dinero. Mucha gente cree que apagar y encender el coche gasta más, pero si vas a estar parado más de un minuto, apágalo. Un coche moderno consume entre 0.5 y 1 litro de combustible por hora al ralentí. Si haces esto 10 minutos al día, estás tirando la gasolina por la ventanilla. Ese hábito, aparentemente inofensivo, se suma al cabo del mes y te sorprenderías de cuánto dinero se escapa. Luego está el aire acondicionado. Es maravilloso en un día caluroso, ¿verdad? Pero usarlo a toda potencia, especialmente a bajas velocidades, pone una carga considerable en el motor y, por lo tanto, en el consumo. Abrir las ventanas a alta velocidad también es un error, ya que aumenta la resistencia aerodinámica. Y no olvidemos la planificación de rutas. Conducir dando vueltas innecesarias o quedándose atrapado en el tráfico solo por no revisar el mapa es un lujo que pocos pueden permitirse. Muchos de estos hábitos son inconscientes, están tan arraigados que no vemos su impacto real en nuestras finanzas. Pero una vez que somos conscientes, tenemos el poder de cambiarlos. Solo la conciencia y la práctica pueden transformar esos malos hábitos en ahorros significativos. Cambiar la forma en que conduces no solo te hará ahorrar, sino que te transformará en un conductor más seguro y relajado. El principio fundamental es la suavidad. Tony, con una sonrisa, muestra cómo hacerlo. Imagina que tienes un huevo bajo el pedal del acelerador, dice. No quieres romperlo, acelera suavemente, progresivamente. No pises el acelerador a fondo a menos que sea una emergencia. Una aceleración gradual y mantener una velocidad constante, evitando cambios bruscos de ritmo, es el corazón del manejo eficiente. Usar el control de crucero en carretera, cuando las condiciones lo permiten,
es una excelente manera de lograrlo. Otro truco de maestro es utilizar la inercia. Tony lo llama anticipación inteligente. Cuando veas un semáforo en rojo a lo lejos o un coche frenando, no esperes al último momento para frenar. Levanta el pie del acelerador y deja que el coche se deslice por su propia inercia. Explica. Esto no solo te ahorra gasolina, porque no estás acelerando para luego frenar abruptamente, sino que también cuidas tus frenos y es mucho más seguro. Esta técnica es especialmente útil en descensos, donde puedes usar el freno motor en lugar de pisar el freno y el acelerador, y no subestimes el poder de la tecnología moderna. Las aplicaciones de navegación no son solo para no perderte, son tus mejores aliadas para ahorrar combustible. Te muestran la ruta más corta, sí, pero también la que tiene menos tráfico, o incluso la más eficiente en consumo. Planificar tu viaje antes de salir te puede ahorrar frustración y litros de gasolina. Además, recuerda el uso moderado del aire acondicionado, especialmente en ciudad. A velocidades bajas, abrir las ventanas puede ser más eficiente que el AC. A velocidades altas, es mejor usar el AC moderadamente, ya que las ventanas abiertas aumentan la resistencia. Y no olvides lo que ya hablamos, la presión correcta de los neumáticos. Es tan simple como un chequeo mensual, pero el impacto es enorme. No se trata solo de dinero, se trata de alargar la vida útil de tu coche, reducir el estrés al conducir y, en última instancia, disfrutar más de cada viaje. Ahora, armemos tu estrategia. Esto no es solo teoría, es un plan de acción concreto que, si lo sigues, te garantizará resultados. Paso 1. Evalúa tu situación actual. Antes de poder mejorar, necesitas saber dónde estás parado. La gente suele ignorar cuánto gasta realmente. Lleva un registro. ¿Cuánto gastas en combustible al mes? ¿Cuántos kilómetros recorres? Anota en un cuaderno o usa una app. Sé honesto contigo mismo sobre tus hábitos de conducción. ¿Eres de los que aceleran y frenan bruscamente? ¿Dejas el motor encendido mientras esperas? Este autoanálisis es el primer y más crucial paso. Sin datos, estás volando a ciegas. Tu coche es una máquina compleja y necesita cuidado. Piensa en tu coche como en tu cuerpo. Tony explica. No puedes esperar rendir al máximo si no te alimentas bien o si tienes una pierna rota. Lleva tu auto al mecánico para una revisión completa. Asegúrate de que los neumáticos estén a la presión correcta, que el aceite sea el adecuado y esté limpio, que los filtros de aire y combustible no estén sucios y que las bujías estén en buen estado. Esto es la base. Un coche bien mantenido es un coche eficiente. No es un gasto, es una inversión que te devuelve dinero. Aquí es donde el entrenamiento diario entra en juego. Esto requiere práctica y disciplina, como aprender un nuevo deporte. Tony comenta. Practica la aceleración suave y el frenado gradual. Intenta mantener una velocidad constante, evitando pisar y soltar el acelerador sin necesidad. Usa la inercia a tu favor, anticipando el tráfico y los semáforos. Planifica tus rutas para evitar congestiones y distancias innecesarias. Al principio puede sentirse extraño o incluso lento, pero pronto se convertirá en algo natural y te darás cuenta de lo mucho que baja tu consumo. El aire acondicionado es un arma de doble filo, Tony reflexiona. Te da confort, pero también te quita dinero. Úsalo con moderación. Si vas a baja velocidad en ciudad, considera abrir las ventanas. Si estás en carretera a alta velocidad, el AC es generalmente más eficiente que las ventanas abiertas debido a la aerodinámica. Preenfría tu auto si ha estado bajo el sol. No lo dejes funcionando al máximo innecesariamente. Este es el ciclo de mejora continua. Lo mejor de esto es ver la prueba. El número real, dice Tony, con un brillo en los ojos. Al final de cada mes, compara tu gasto actual con lo que gastabas al principio. ¿Cuánto estás ahorrando? ¿50? ¿100? ¿Más? Observa qué hábitos han tenido el mayor impacto. Si ves que aún puedes mejorar en algo, ajusta tu enfoque. Este método es simple, directo y, lo más importante, efectivo.
Requiere compromiso, sí, pero los resultados que verás en tu cartera te darán la motivación para seguir adelante. Han pasado 6 meses desde que Tony inició su propio plan, y los cambios son evidentes, no solo en su cartera, sino en su forma de ver la vida. Antes, cada vez que miraba el medidor de gasolina o las facturas, sentía un nudo en el estómago, una presión constante. El combustible era un gasto ineludible, una mordida constante a sus ingresos. Ahora, al ver el tanque llenarse, no hay estrés, sino una sensación de control, de victoria. Las estrategias que ha implementado no solo le han ahorrado cientos de dólares al mes, sino que han cambiado su mentalidad por completo. Un día, mientras calculaba sus ahorros en la oficina, una lágrima de satisfacción se le escapó. Flashbacks de un Tony más joven, preocupado, estresado por las deudas y los gastos imprevistos, pasaron por su mente. El miedo a no llegar a fin de mes, la frustración de ver su trabajo duro desaparecer en la economía, todo eso se sentía tan lejano ahora. Gracias a sus ahorros en combustible, Tony no solo pudo saldar una pequeña deuda que lo agobiaba, sino que también comenzó a invertir una pequeña parte de su dinero. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le parecía una amenaza, sino una página en blanco llena de posibilidades. Entendió que el verdadero ahorro no es privación, sino una forma de ganar libertad. Cada dólar no gastado en gasolina se convertía en un dólar que podía destinar a sus sueños, un viaje, una mejora en su hogar o simplemente la tranquilidad de tener un colchón de seguridad. El cambio comenzó en su mente. No era solo sobre el coche o la gasolina, era sobre entender que tenía el poder de controlar sus finanzas, de dirigir su destino. Tony se había transformado de un simple observador de las penurias financieras a un maestro de la eficiencia, y esa maestría le había abierto las puertas a una vida más plena y con menos preocupaciones. Esta historia no termina con el ahorro en combustible. Eso es solo el comienzo. Imagina lo que podrías hacer con ese dinero extra que antes se esfumaba. Un viaje que siempre soñaste, una inversión para tu futuro, la seguridad de una educación para tus hijos, o simplemente la libertad de vivir sin la ansiedad de los gastos inesperados. Cada dólar que ahorras en el tanque es un dólar que pones a trabajar para ti, construyendo la vida que deseas. Pequeños cambios en tus hábitos pueden acumularse en una libertad financiera sorprendente. No esperes más. El poder está en tus manos. Empieza hoy mismo a aplicar estas estrategias. Controla tu gasto en combustible y toma el primer paso hacia un futuro financiero más brillante. Tu cartera y tu tranquilidad te lo agradecerán. Si quieres seguir desbloqueando el potencial de tu dinero, te invito a suscribirte a Capital Toons para conductores, ahorradores y para todos los que buscan un futuro mejor. ¿Listo para descubrir el próximo secreto financiero? Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla.